Hola, ¿qué tal? Soy Daniel López Ferro. Voy a tratar de responder a las preguntas que plantearon en la entrevista. La primera dice, ¿por qué aprenden los chicos? En este caso creo que es la esencia del ser humano, aprender con la naturaleza de los niños, en donde podemos observar que están mucho más ávidos de conocimiento, que quieren evidentemente conocer el mundo que los rodea, el medio en el cual están insertos, y que eso los sorprende, los atrae, y desde ese lugar nosotros deberíamos poder trabajar como para que se sientan motivados en ese sentido para poder adquirir el conocimiento. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de experiencias de enseñanza son provocadoras de aprendizajes? En ese caso creo que es fundamental lo emocional. Creo que cuando uno relaciona sensaciones, emociones, situaciones, experiencias, evidentemente son las que facilitan el aprendizaje, que nos hacen pasar por situaciones. Evidentemente podemos hablar de algún tipo de situación de conflicto en donde se tenga que resolver. El hecho de trabajar con el otro, no solamente con el otro en cuanto a docente, sino con el otro en cuanto a compañero, en cuanto a par. El hecho de no sentirse solo también creo que es un factor muy importante y muy interesante de aprendizaje. La tercera dice, ¿qué es lo que crees que necesita un docente para que los o las niños o niñas aprendan? Creo que el docente, bajo una frase bastante utilizada, debería predicar con el ejemplo. Eso creo que es un punto fundamental. Motivar al alumno desde el lugar del ejemplo es fundamental. Creo que es la necesidad más importante para que pueda el niño aprender, o la niña aprender. En este caso el docente debería tener esa facultad de poder predicar con el ejemplo, porque una cosa es que te intente transmitir algún conocimiento simplemente por una teoría, y otra cosa es que lo pueda demostrar. Podríamos dar muchos ejemplos en donde, no sé, por caer muy, digamos, un ejemplo muy sencillo, un docente que enseña educación física y que no esté bien en cuanto a su estado físico, evidentemente no sería una motivación muy interesante, o por lo menos no sería coherente en cuanto a su mensaje. Yo siempre hago mucho hincapié en que todo comunica, por lo tanto todo lo que se diga, lo que se deje de decir, lo que se haga o lo que se deje de hacer, está transmitiendo algo. Evidentemente el docente desde ese lugar debería tenerlo en cuenta. La cuarta pregunta dice, ¿qué lugar ocupa el docente en el aprendizaje que producen los niños o las niñas? Evidentemente hay lugares más importantes y menos importantes, depende mucho del aprendizaje, pero creo que es un referente. Indudablemente no sucede en otros momentos de nuestra vida en donde hay una persona que es, podemos decir en este caso, mayor y el resto pares. En nuestra vida en general nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas de diferentes edades, diferentes características, y eso no sucede más allá de un colegio, ya sea primaria, secundaria. Por lo tanto, evidentemente el referente, en ese caso el docente, creo que tiene una importancia relativa dependiendo del aprendizaje, dependiendo del grupo y la relación que tenga ese docente con ese grupo. ¿Cuáles son tus sensaciones, emociones, sentimientos cuando estás en el aula? Tendríamos que utilizar mucho tiempo para poder describirlas. Hay momentos de satisfacción, hay momentos de enojo, hay momentos de tristeza, de alegría. Evidentemente la satisfacción la planteo a largo plazo, cuando uno se vuelve a encontrar con un alumno, cuando observa que el proceso ha terminado y que ese alumno ha podido llevar a cabo algún tipo de aprendizaje. Cuando uno siente que se va vacío en cuanto a haber dejado todo en una clase, cuando siente que el otro le responde, porque también, como dije anteriormente, todo comunica. La comunicación se hace a dos. Por más que yo tenga toda la intención de enseñarte, si vos no tenés la predisposición para aprender, evidentemente va a ser muy difícil. Por lo tanto, hay un ida y vuelta ahí que es fundamental. Ese feedback que los docentes necesitamos, que es una caricia al alma, el hecho de que un alumno responda o haga algún comentario respecto de algún conocimiento, es algo que determina esas emociones, esos sentimientos, esas sensaciones en el aula. Pero evidentemente, como decía al principio, hay variables que van determinando momentos del año, conocimientos, grupos,
Esto es bastante difícil de poder responder con precisión porque, como dije al principio también, hay momentos donde vas a estar contento, hay momentos donde te vas a ir triste, hay momentos donde te vas a ofuscar, te vas a enojar, pero también obviamente habrá momentos en donde te sentís pleno en una clase o frente a un grupo. En otro caso, la pregunta es, ¿cuáles son los momentos en los que se producen aprendizajes? Como dije también en alguna de las preguntas que había respondido al principio, creo que cuando el alumno se pone en situación, creo que es cuando más aprendizaje se puede llegar a observar, porque esto lo plantean hasta los propios alumnos, a modo de queja además, el hecho de decir, profe, lo más difícil fueron los ejemplos. Bueno, ponernos en situación, poder vivir qué es esa teoría, poder bajar eso que es abstracto a algo concreto, algo que uno lo pueda plasmar, evidentemente es lo que a uno le permite observar el aprendizaje. Y ese proceso evidentemente es el cual a veces es difícil enfrentar porque es conflictivo, porque a veces frustra, porque lleva mucho más tiempo, porque necesita a veces de varias alternativas, porque tal vez la primera no surge, porque en la segunda tampoco y hasta en la tercera tampoco. Sin embargo, hay que buscarle la vuelta como para poder enfrentar esto. Nosotros tenemos la particularidad de vivir en un contexto en el cual la tecnología facilita mucho las cosas y eso hace que tendamos a no estar tan predispuestos a hacerlo en una segunda o una tercera oportunidad, o sea, lo queremos hacer ya, todo muy rápido. Si prestamos atención hasta en nuestra vida, ni siquiera tenemos paciencia para esperar un semáforo, lo cual determina también que hay que jugar con eso en cuanto a la motivación y el estímulo como para poder lograr que tal vez esa frustración de que la primera vez no sale frente a un ejemplo, frente a una formación o un proceso, tratar de que eso no decaiga y que se mantenga el ímpetu como para poder lograrlo en ese sentido, que de todas maneras tampoco te asegura que lo vayas a lograr. Y la última dice, ¿por qué sos docente? En general, mi formación es en términos de comunicación, soy periodista y estudié también la licenciatura en comunicación, pero siempre pensé que la labor docente estaba relacionada con el hecho de dar un servicio, el hecho de poder interactuar. Y por otra parte, confío mucho en que uno no solamente enseña, sino que aprende. Hay varios factores que entran en juego aquí. Primero, esto de un servicio, de poder colaborar con el otro, poder ayudar, poder transmitir un conocimiento, poder relacionarnos desde el punto de vista del conocimiento, pero por otra parte también poder aprender, porque cada experiencia con cada grupo, con cada materia o con cada cátedra, a nosotros como docentes nos llena también, no es que solamente podemos enseñar, sino que también aprendemos. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva.